y creo que el crecimiento te obliga a profesionalizarte, ¿no? Y en esa profesionalización obviamente tenés que cambiar, tenés que readaptarte, tenés que cambiar la cabeza, tenés que cambiar la manera en la que trabajás. Tus clientes cada vez te exigen más y está bien que lo hagan y en afán de nosotros querer mejorar también vamos con esa corriente. Todo ese movimiento te obliga a profesionalizarte, ¿no? Yo creo que llegar es difícil, pero es más difícil mantenerte. Buenísimo. Oye, nada, pues, cuenta un poquitito de tu cambio, de tu nuevo rol. Bueno, como te comenté, primero estoy acá en Chile hace ya casi un año. Me chilenicé bastante en este tiempo. Yo vine acá con el rol un poco de hacer crecer la empresa, estamos en un proceso de transformación. Y bueno, hoy ya que están un poco más organizadas las cosas, pasé a un rol que tiene que ver mucho más con el desarrollo de nuevos negocios. Más que nada abocado a lo que es la vertical del retail, ¿sí? Para nosotros. Cuando te conocí, tú me dijiste un dato, yo soy el freak de los datos. Sí. Mi profesor siempre me decía que yo me aprendía datos que son inútiles. Pero a veces son menos útiles. Ningún dato es inútil. Claro, eso te iba a decir. A veces son más útiles de lo que uno piensa. Pero tú me decías, en Argentina y Uruguay, la emisión del billete es a veces on a monthly basis en Argentina, y en Chile, si mal no recuerdo, hace 14 años no se emite un billete nuevo. Sí, cuando me refiero a emisión es diseño de billetes. Claro. ¿Sí? En Chile ya hace varios años la familia de billetes no se cambia. ¿Sí? Eso no quiere decir que no se emitan billetes porque se emiten, Claro. pero no se cambia el diseño. Exacto. ¿Sí? Cosa que sí pasa mucho en Argentina. Claro. Hoy en Argentina hay 18 tipos de billetes circulando. Para ponerte en contexto, por ejemplo, del billete de 100 pesos tenemos 5 variantes distintas. Y eso un poco implica uno de los desafíos que tiene todo el mundo en Argentina, ¿no? Con tantos billetes y tantas denominaciones y con tanta inflación que hubo en su momento, eso conlleva un problemón, ¿no? Para la gente, porque Claro. ya los billetes de baja denominación prácticamente dejan de existir. Y en una sociedad que también eliminó las monedas. Y si tú lo piensas, en un país quizás o en una economía donde tienes esta problemática o esta realidad al final, que incluso puede ser beneficioso para efectos del negocio, de estar actualizando software que te cuentan los billetes, etcétera, versus una economía que por ser más estable en ese sentido, Sí. muchas veces hace que el driver del negocio vaya por otro lado. No vaya por el control muchas veces financiero, sino que vaya por el desarrollo de nuevas líneas de negocio, de nuevos negocios. Ustedes, ¿cómo enfrentan el mercado chileno, que ya sabemos desde ya que va por un driver diferente? Bueno, el mercado chileno, vos lo dijiste, es muy distinto al argentino, ¿no? Y lo bueno que en Permakim, si bien nuestro core es el cash management, no es la única vertical de negocios en la que estamos, Claro. ¿no? Entonces yo creo que para cada país la estrategia de la empresa un poco es tropicalizar los negocios. No en todos los mercados hacemos el mismo foco, ¿no? Acá, por ejemplo, se da la tendencia natural tecnológica, ¿sí? Que tenés en el mercado del retail, en donde por ahí ya la tecnología es mucho más común cuando uno entra en un comercio. Entonces, también nosotros tomamos ventaja de eso y nos hacemos fuerte en esa vertical, acá en Chile, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Pensando como en módulos de autoatención, ¿no? Exacto, sí, bueno, trabajamos mucho con lo que es la tecnología de autoatención y más que nada hoy el concepto es la automatización, ¿sí? De sucursales, de tiendas, de lo que te puedas imaginar. Claro. ¿Y te ha pasado o han visto? A mí me parece muy interesante que cuando uno ve como el modelo de Permakim y luego piensa de nuevo en un país como Chile, que además resulta ser uno de los pioneros en el uso del dinero digital, necesariamente te obliga o te invita a decir, bueno, la estrategia para Chile debe ser efectivamente en una vertical diferente. Sí, es distinta, pero nosotros también no somos enemigos de lo digital, todo lo contrario. Yo creo que el efectivo y el mundo digital conviven perfectamente y en base a eso nosotros también tenemos oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque no es solamente el efectivo lo que hacemos nosotros. Eso es un poco como partió la compañía. Yo diría que somos los mejores adaptándonos porque a medida que la compañía fue creciendo nos readaptamos muchísimas veces y nos tuvimos que transformar y en este momento estamos también en un momento de transformación, de nuevas verticales de negocio que mucho parten por los cambios tecnológicos, ¿no? Claro.
¿Y qué barreras o puedes advertir que han tenido en Chile metiéndose hoy día como un player importante en soluciones también que son digitales, tecnológicas, asociadas al uso del dinero, digamos? Hace poco me pasó que vi en una tienda Zara, creo, Sí, que hay un módulo de Permakim. Eh, Hoy día, claro, si tú ves en un big player, probablemente la gente, incluso por imitación, la entrada se te hace quizás más sencilla, pero ¿qué barreras vieron iniciales para decir nosotros podemos ser un player en esto, siendo relativamente desconocidos inicialmente quizás hace 10 años en Chile? ujú. Yo no sé si, yo te voy a cambiar el enfoque de la pregunta. Yo no sé si te diría barrera. Yo creo que al revés. Nosotros vimos una oportunidad porque vimos que en este mercado ya la tecnología está adaptada, ¿sí? Los clientes ya saben cuando llegan a ver un kiosco de autoatención lo que es, y eso es parte del día a día de los consumidores acá. Por ahí en Argentina no pasa lo mismo. Entonces yo creo que acá vimos una oportunidad Claro, y un foco mucho más grande de meternos realmente a vender tecnología que genera impacto en las tiendas. claro. Más que una barrera. Yo no te diría que una barrera. Me gusta, me gusta. ¿Y cuál ha sido el impacto que ustedes han advertido quizás? Te lo pregunto quizás en el sentido contrario. Ahora para el país de origen. Ujú. Porque hoy día en Chile, efectivamente, viste una oportunidad, fueron atrás, la tomaron, ha resultado. ¿Algo de eso se están llevando a Argentina para tratar de ser pioneros allá o a Sí, Uruguay? totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que dentro de la empresa, a nivel regional, lo que aprovechamos muchísimo son los casos de éxito. Entonces, un caso de éxito en un país, siempre intentamos replicarlo en otro, ¿no? Y si no lo podemos replicar, también evaluamos por qué. Claro, Hoy estamos viendo que sí, con la salida de billetes de alta denominación en Argentina, por ahí un tipo de cambio un poco más estable, menos inflación, sí se está generando por ahí las condiciones perfectas para implementar este tipo de tecnologías en Argentina. También existe por ahí un cambio de leyes, de un marco regulatorio que antes no existía, que hoy se está tendiendo a liberar por ahí en nuestro país de origen, que es Argentina, y eso sí nos habilita por ahí mucho más a poner tecnología de punta. ¿Sí? claro. ¿Consideras que Chile es un país muy regulado cuando hablamos de soluciones asociadas al dinero, que al final pueden ser tecnológicas o no, pero tienen la rúbrica de estamos hablando de plata? Sí. Y eso siempre da un relativo nervio en términos Ujú. de las políticas que te exigen. Totalmente. Te diría que sí es un país, si lo comparo con Uruguay y Argentina, sí es un país muchísimo más regulado o por ahí más estricto en lo que son normas de seguridad, definitivamente. Acá, para darte una idea, los blindajes que exigen para las soluciones que manejan valores es muchísimo más superior que en Argentina o en Uruguay, ¿no? Entonces eso también requiere un proceso de reingeniería que ya por suerte nuestra curva de aprendizaje y al estar tantos años acá en Chile ya estamos en una etapa de madurez, pero sí nos tuvimos que llevar muchísimos aprendizajes porque la ley acá sí es mucho más estricta. Claro. ¿Y te ha pasado estoy pensando en dos leyes en particulares? Una que fue publicada el año pasado, en el mes de septiembre, que habla de los modelos de prevención del delito. Ujú. ¿Te ha pasado que clientes suban el estándar o que te empiecen a exigir hoy día, no sé, muéstrame cuál es tu modelo de prevención del delito asociado a fraude, cohecho, corrupción, etcétera? Sí, sí, bueno, definitivamente. Y también con los clientes que tratamos nosotros suelen ser muy estrictos con esas normas, ¿no? Principalmente los bancos, transportadores de caudales, el gobierno, totalmente, sí. ¿Y eso lo han tenido que llevar de vuelta a Argentina? Por ahora no tanto, siempre se aprende de estos procesos, pero acá sí, como te dije antes, hay pues, un marco regulatorio mucho más estricto Claro, o detallado en esas cosas. claro. A nivel de en tu posición actual, me decías que estabas, en el fondo, saliéndote un poquitito del rol en Chile, con la finalidad de también desarrollar o nuevos mercados o nuevas líneas de negocio. Eh, Dentro de América Latina, ¿cómo se ven ustedes a 5 años? Bueno, nosotros estamos con, obviamente, muchas ganas de crecer. También el contexto
en Latinoamérica por ahí a veces te hace no querer quedarte donde estás, ¿no? Claro. Obviamente conlleva muchísimo riesgo. Hoy te diría que estamos en un proceso de readaptación, transformándonos, profesionalizándonos y, bueno, ojalá en el futuro con ganas de crecer, ¿no? Yo, o sea, te cuento total razón. Cuando uno además le está yendo bien, siempre hago la misma pregunta cuando converso con gente como, bueno, ¿y cuál es tu estrategia de crecimiento? Como siguiente pregunta Sí, a la anterior, digamos. Y bueno, ¿y cuál es tu estrategia? ¿Qué estás haciendo para eso? Y me hace mucho sentido eso que dices de que cuando uno está en la zona de confort, ¿para qué va a probar en un mercado si todavía queda mucho por consolidar? claro. Desde luego, Ujú. desarrollar nuevas líneas de negocio en el país suena atractivo versus desarrollar un mercado nuevo. Eh, ¿Consideras que existen hoy día las oportunidades para seguir expandiéndose por América Latina? Yo creo que sí, pero como nos gusta decir, paso a paso, porque sí creemos que todavía hay mucho para crecer en donde estamos. Y más en estos momentos de cambio, ¿sí? De transformación, de nuevas tecnologías, que obviamente te hacen que tengas 50 frentes abiertos, nuevos competidores. Entonces, yo creo que hoy nuestra posición es seguir fortaleciéndonos donde estamos y seguir haciendo las cosas bien para después sí poder proyectar en el futuro en Latinoamérica, ¿no? Claro. ¿Y fuera de Latinoamérica han mirado mercados? No, fuera de Latinoamérica no. Hoy día en Latinoamérica es el foco principal de crecimiento. Sí, bueno, nosotros en Argentina estamos hace más de 42 años, en Uruguay hace casi unos 20 y acá hace 15 años. Claro, Ya también tenemos cierta madurez en cada país que estamos, ¿no? totalmente. Y tiene determinado, yo sé que cada país es distinto, pero tiene determinado un promedio de punto de equilibrio en años o en meses que te demores para entender un mercado. No hablemos de madurarlo. No, yo creo que depende, si es parándose en cada mercado tenés que hacer un análisis distinto. No es lo mismo irte a Perú que irte a Brasil, obviamente, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que es muy independiente del caso. Y en los países, ¿cómo, cómo resulta ser el ingreso o las dificultades que tienen para meterse en un mercado, independiente del país, Ujú. tan regulado como el dinero? Bueno, es todo un aprendizaje constante, te diría. Nuestra compañía nace hace 42 años y nacimos como fabricantes químicos, o sea, un rubro nada que Claro, ver. Por eso es Permaquim. Permaquim viene de químicos permanentes. claro, Nosotros comenzamos siendo una empresa que fabricaba productos derivados de la silicona, ¿sí? Por ejemplo, para la industria minera, para la industria farmacéutica, para la industria del campo. Y por un giro bastante inesperado, te diría 181 grados, empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con el cash management, ¿sí? En todo el ciclo de vida del efectivo, desde que un billete o moneda nace hasta que se destruye y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Entonces, eso te va llevando a un aprendizaje constante, ¿sí? De un nicho muy particular, que es en el que operamos. Y a medida de eso fuimos creciendo, ¿no? Entonces, es un poco, te diría que un aprendizaje constante, porque sí es un mercado muy regulado, pero cuando una vez te convertís ya en un líder y tienes más de 40 años de experiencia, se convierte en el ADN de tu empresa. ¿qué dirías que te diferencia o que diferencia a Permaquim de potenciales competidores en Chile? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que son dos cosas hoy. Primero, es la experiencia, ¿sí? Que la experiencia está ligada de trabajar con los partners correctos, ¿sí? Con los fabricantes correctos, que eso nos da un pilar muy importante que es la calidad, ¿sí? Claro, Hoy nosotros elegimos con quién trabajar y tenemos relaciones estratégicas de más de 30 años con los fabricantes. Eso conlleva una vida de aprendizaje, ¿sí? Que te lleva obviamente a trabajar siempre con productos de calidad, ¿sí? Que los clientes en el fondo también los reconocen. claro. Es muy importante trabajar en calidad cuando vos estás metido en la operación y en puntos tan críticos para los clientes como puede llegar a ser el manejo de efectivo, ¿sí? Mm, Nuestro segundo pilar, que te diría que es casi tan importante como el primero o más importante, es el servicio postventa. Nosotros somos una empresa que es plenamente de servicios, ¿sí? Tenemos más de 250 técnicos a nivel regional, que lo que hacemos es, una vez que vendemos la solución, le damos servicio a esa solución, ¿sí? Porque de nada sirve que yo te pueda vender el mejor auto si después no te voy a poder dar las cubiertas, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia a nosotros también es nuestro servicio postventa
Y eso en el fondo lo que te genera es una atmósfera de confianza con tus clientes, ¿sí? Claro. Saben que pueden contar con vos, que saben que vos le vas a resolver los problemas y que saben que vos vas a vender soluciones de calidad, ¿sí? Claro. ¿Y ustedes, cómo dirías que, porque al final, claro, si uno piensa que, sobre todo quienes vendemos servicio, Sí, la venta retenida siempre es como inmensamente mayoritaria. Pero siempre me gusta a mí ver la estrategia para la venta que es nueva, ¿no es cierto? Que en definitiva no solamente habla de la salud de una empresa, sino que de la atracción que está teniendo con clientes y demás. sí. Eh, y sin buscar spoilers, pero cuando tú hablas de estos dos pilares, Ujú. ¿consideras que existe hoy día un gap entre la versión 2025 de la empresa y hacia dónde quieren que esté de aquí a 5 a 10 años? Sí, 100%. Bueno, a medida que creces también te tenés que diversificar y cuando te diversificás cambiás por ahí la línea de negocios original que vos tenés. Entonces sí, totalmente. Un caso ejemplo son, por ejemplo, los kioscos de autoservicio, Claro, en donde por ahí el postventa no es tan importante, sino es importante la tecnología que estás vendiendo, y no solo la tecnología, sino el ecosistema que viene atrás, ¿sí? claro. Que ahí siempre buscamos de diferenciarnos de la competencia. Nosotros no somos un despachante de cajas, que yo te llevo la máquina y listo. Vendemos la máquina, la solución y todo lo que viene atrás de la solución, ¿sí? Claro. En muchos casos es un ecosistema de tecnología escalable. ¿Y cómo convive hoy día Permakim Ujú. con la ola, digamos, de digitalización, de tecnología, Sí. no sé, inteligencia artificial? ¿Cómo conviven con eso? Yo creo que bien y que estamos empezando a convivir de verdad porque estamos viendo que nuestras soluciones sí tienen mucho que ver con ese mundo Claro, y que ese mundo nos puede potenciar las soluciones que nosotros. acelerar incluso. Acelerar, exactamente. Hoy un kiosco de autoatención te puede vender una hamburguesa y el día de mañana te puede reconocer antes que vos entres al local, puedes saber quién sos, puedes pagar con la mano. Y yo creo que eso va a ser el 2.0 de la tecnología que estamos instalando hoy, ¿sí? Porque es totalmente compatible. Al igual que hablábamos con la digitalización y el billete físico. No somos enemigos, todo lo contrario, creo que son dos mundos que conviven juntos. Me gusta eso. Te he visto ahí en LinkedIn, te he visto en ferias, Sí. te he visto bien activo. ¿Hay algo de esa tecnología que tú hayas visto afuera que te gustaría implementar en Chile? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es algo que se viene. Estamos viendo muchos modelos de inteligencia que se adaptan a las soluciones que tenemos hoy, por ejemplo, soluciones de drive-thru, ¿sí? En donde vos ya no hablas más con una persona, hablas con una computadora que te toma tu pedido. Un bot. Exactamente. Sí. Y con eso mismo hay muchísimas soluciones que van de la mano y se atan, ¿sí? Un kiosco en donde directamente puedes interactuar con una persona que te habla y te contesta y te ayuda. ¿Es el desarrollo de nuevos mercados necesariamente hoy día la prioridad para un Permakin o es el desarrollo o consolidación de las nuevas líneas de negocio? Yo creo que la segunda opción, totalmente, sí. Como te dije al principio, nosotros no estamos buscando hoy salir a expandirnos a ningún país sin terminar de consolidar realmente la tecnología que se viene. Claro. ¿Y te pasa que tus clientes a nivel, digamos, de Conosur Ujú. favorezcan en el fondo la venta entre países? O sea, las soluciones que están dando hoy día que además pueden ser incluso bien pioneras o incentivadas por la realidad que tiene Chile, Ujú. que el negocio va de un sentido quizás distinto a Argentina. ¿Te pasa que esa regionalización de la marca de unos 20 años hasta ahora potencia o ves oportunidad en la regionalización de tus clientes? Que Totalmente, uno acá y... totalmente. Yo creo que es súper importante esa conexión que tienen los clientes en los países donde operamos porque una idea que es pionera acá, después la replican allá y si nosotros fuimos parte de esa idea pionera, probablemente seamos parte de allá en los otros mercados también. Entonces, 100%. En términos digitales, ¿cuál sientes tú que es hoy día, sientes que existe una deuda respecto a las posibilidades existen hoy con lo que está impulsando en 2025
y quizás 2026, hablemos de un ¿Deuda a qué te referís? Como deuda, decir, yo hoy día siento que en esta ola no nos subimos y nos deberíamos haber subido. No, yo te diría que no. Hoy creo que todas las olas en las que nos subimos fueron pensadas, fueron evaluadas y también eso habla de nuestra empresa, ¿no? Cómo funciona, porque nosotros sabemos que hay mucha tecnología, sabemos que hay muchos proveedores, pero no queremos ir a todo eso. Queremos abordar oportunidades puntuales, analizadas y hacernos fuerte en eso, ¿no? Claro. Te hago una pregunta saliéndonos quizás un poquitito de la estrategia en términos de negocio. ¿Sí? Sí. Me gustaría entrar en un tema que muchas veces es un poco tabú, que es empresas familiares o de origen familiar. Sí. No sé si hoy día podríamos hablar de una empresa propiamente familiar de Permaquim, con el crecimiento que ha tenido, pero sí de origen familiar, ¿no? Totalmente. Y de ese entendido, ¿cómo has sentido es fácil, es difícil, o cuáles son los desafíos que han tenido en meter a gente en roles decisorios, ¿no es cierto? Con poder de decisión, un country manager, alguien que no es de la familia necesariamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo creo que la verdad ha sido una muy buena experiencia. La compañía arrancó siendo 3 empleados, 4. Hoy somos casi 400 en la región, estamos en 3 países y creo que el crecimiento te obliga a profesionalizarte, ¿no? Y en esa profesionalización obviamente tenés que cambiar, tenés que readaptarte, tenés que cambiar la cabeza, tenés que cambiar la manera en la que trabajás. Tus clientes cada vez te exigen más porque trabajamos en un entorno por ahí financiero, en donde los SLAs cada vez apretan más el zapato y está bien que lo hagan y en afán de nosotros querer mejorar también vamos con esa corriente. Claro. Todo ese movimiento te obliga a profesionalizarte, ¿no? Y a incorporar gente que es mejor que uno, ¿no? Eso es un poco lo importante de poder crecer. Yo creo que llegar es difícil, llegar a ser el líder es difícil, pero es más difícil mantenerte. Y mantenerte es todo lo que viene atrás, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Totalmente, totalmente. Yo lo veo que en general, claro, en empresas que tienen hoy día en el fondo un origen familiar, uno tiende a ver que el otro día yo escuchaba como la diferencia entre no es lo mismo no necesariamente por ser el founder de una empresa, necesita ser el líder. Y claro, quizás esa mentalidad hoy día, en donde están las startups, donde alguien hace un levantamiento de fondos así, y probablemente tus propios inversionistas te van a decir, flaco, mira, tu idea es genial, solo que quizás tú no eres genial para liderarla. Pasan muchísimas empresas, claro. Sí, sí. Hace poco, el caso más reciente, Marcos Alperín, que pasa a un costado. Exactamente. Pero es así. Exactamente. Sí. ¿Y cómo sientes que ha sido ese proceso para Permaquim? Yo creo que muy bueno. No me tocó vivir gran parte de la historia, ¿no? Porque estoy hace casi 2 años en la compañía, pero creo que muy bueno y también los resultados de hoy en día y donde estamos parados reflejan que hay un excelente trabajo hecho por la gente que lo hizo, ¿no? Y formó parte de ese plan. Claro, no, totalmente, totalmente. Y en Chile, tú ya llevas cuánto, casi un año, ¿no? Casi un año, digo, sí, vuela el tiempo, pero... Sí, y la verdad que sí. Bueno, y en Chile, has sentido como dificultades en implementar, en el fondo, o has sentido restricciones del equipo chileno en implementar nuevas líneas de negocio, o has sentido absoluta apertura, digamos, a... No, yo creo que es súper bien. Si hay algo de lo que me enorgullece esta empresa es de la gente, definitivamente. Excelente grupo de trabajadores en todos los países, gente muy profesional, gente que tiene mucha experiencia dentro de la empresa. No se da en todos lados que tengas personas que trabajan hace más de 20 años en la compañía. Claro. Así que no, para nada, todo lo contrario. Qué bien, qué bien. Te hago una pregunta. A nivel de personal, sí. ¿no? Ya saliéndonos también un poquito del rol de Permaquim, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti o cómo te ves de aquí a 3 años?
creo que no hay peor cosa que hoy día planear a 5 o 10 años en un ambiente que en un año te cambia totalmente las reglas del juego. Pero a 3 años, ¿cómo te ves a 3 años en términos profesionales? Sí, bueno, es una pregunta muy profunda esta. Me gusta. Me veo trabajando muchísimo en todo lo que es el retail, ¿sí? Generando impacto con tecnología. Creo que estamos en una brecha tecnológica a nivel mundo, región. Totalmente. Súper interesante, súper interesante. Lo hablábamos antes con la inteligencia artificial, cómo hoy los equipos se readaptan a trabajar de nuevas maneras, cómo... y adoptan la tecnología. Totalmente, cómo aprendes hoy. Yo creo que en todo rubro está cambiando todo muy rápido y creo que eso abre muchísimas oportunidades a seguir generando impacto con tecnología. Yo creo que estamos trabajando con la gente correcta, en el momento correcto, y creo que sí me veo liderando por ahí un cambio en lo que tiene que ver con tecnología de retail, ¿sí? en la región y con los clientes que trabajamos. Claro, totalmente. Muchas veces veo que hay gente que sobre todo generaciones nuevas, que impulsa parte desde la ABC de la empresa el desarrollo tecnológico, pero te diría que quizás es la mayor valla de que la empresa ya viene funcionando, funciona bien, con números azules, y de repente llega un Malcolm o cualquier persona que quiere cambiar algo y meterle tecnología, y a veces uno se pregunta, ¿hace falta? ¿Es necesario? El equipo va a entender la tecnología, se va a subir cómodamente, sobre todo cuando uno analiza como este rango etario de la empresa. Internamente en Permaquin, ¿sabes cómo se maneja o existe mucha diferencia entre Chile, Argentina y Uruguay en los rangos etarios de las personas que componen la empresa? Yo creo que hoy no, y es algo que se habla mucho, de también empezar a incorporar generaciones nuevas. Trabajamos mucho con planes, por ejemplo, con universidades, los famosos semilleros. Claro. Nosotros tenemos acuerdos con muchas universidades y colegios técnicos en donde los chicos vienen a hacer prácticas a la compañía, y eso también te impulsa, ¿no? a lo nuevo, porque la gente de las generaciones nuevas está en su ADN. Son nativos, exactamente. Sí. Y cosas que por ahí ya nosotros no vemos o tenemos que aprender, ellos lo tienen adentro, y 100%. Y es parte también de lo que te hace adaptarte, crecer y pensar en las cosas nuevas. Si te quedás con lo de siempre... Y más siendo, o sea, el punto que levanta es interesantísimo, porque no hay que perder de vista que hoy día también son punta de lanza, o de alguna manera Permaquin busca ser punta de lanza en lo tecnológico también. Entonces, claro, ir buscando estas nuevas generaciones que sean nativos y que al final adopten, tú decías al principio de la conversación, que una de las fortalezas de Permaquin era la adaptabilidad, ¿no? La capacidad de adaptarse rápido, leer lo que está funcionando bien en el mercado, y si hace falta pivotear, pivoteamos, digamos. Exacto. O sea, hoy día quizás es el mayor concepto, el pivotear rápido, ágil y leer bien. Es que es lo que más trabajando en tecnología, yo creo que si no te adaptás te morís en 10 segundos. Y es súper importante eso, y creo que está en el ADN de todos los que trabajamos en esta empresa, porque así nacimos, ¿no? Como te decía antes, arrancamos siendo una cosa completamente distinta a lo que soy. Y eso es la posibilidad y la rapidez de adaptarte y crecer en negocios nuevos. Hoy estamos presentes en 5 industrias distintas, ¿no? Que cada una es muy distinta a la otra y tiene una estrategia independiente, más allá de ser la misma compañía. Claro. Y en esa estrategia independiente, hoy día ustedes definirías que en el retail están metiéndose solo con big players, o están también dentro de la venta pudiendo meterse con actores, no sé, pensando en un módulo de autoatención, que sin lugar a dudas en un big player, para no nombrar ninguno, quizás lo adopta con mayor facilidad por temas de presupuesto, por lo que sea. Hoy día está comprando también esa tecnología, la está contratando alguien que tiene un emporio en Providencia. Yo creo que sí. También. Sí, yo creo que sí. Se está dando ahora más rápido que nunca, porque en el fondo esa tecnología tiene un ROI que se mide con eficiencia, ¿no? Vos antes tenías una persona atendiendo y hoy tenés un kiosco. El kiosco no se enferma, no falta, el kiosco está operativo, el kiosco hace cross-selling, no se cansa.
¿has medido cuál es el impacto de meter, por ejemplo, de la tecnología de Permaquim como partner estratégico en un negocio desde un gran retail o cadena de retail hasta un supermercado minimarket chico, una cafetería, Sí. como Prende, por ejemplo? Sí. ¿Han medido el impacto económico que tiene el contar con la tecnología de Permaquim? Sí, 100%. Bueno, nosotros generalmente cuando vendemos estos proyectos es venta consultiva y nos metemos de lleno a ver los procesos de las empresas, ¿no? Me encanta. Y así es como hemos vendido un montón y realmente le hemos mostrado al cliente que lo que estás comprando no es un costo, es una inversión, ¿sí? Es una mejora en tu operatividad, es una mejora en la eficiencia, es una mejora en tu día a día. Que eso se lo traspasas al cliente en la industria del retail, ¿no? Claro. Una mejor experiencia de compra y obviamente que es toda tecnología que se vende desde la venta consultiva. ¿Y la hace más rápida también? Sí. Yo te pregunto porque vi hace poco, me tocó viajar Sí. y fuera del país y claro, esta experiencia que no sé si te tocó de estos tótem de la PDI que fueron, no los puso Permaquim. No. Claramente. Pero que fueron para mí una experiencia súper fallida. No sé cuál fue tu experiencia, si la compartes o no. Pero claro, era una buena idea, incluso bien ejecutada, pero que en la práctica se traducía en que había dificultad de que te leyera el carnet. Súmese sí que al final terminaba siendo más rápida la fila con personas. Y menos frustrante por ahí. Menos frustrante. Y aquí igual cuando llegabas es como... He visto también módulos de autoatención en el supermercado, que tú llevas, no sé, te invento, cerveza sin alcohol, pero porque dice rotulado cerveza, igual te pide autorización como si fuese mayor de 18 años. Sí. Terminas llamando a alguien que te demoras más que pasar por la fila rápida que lleva 5 productos. No, totalmente. Bueno, que todo en el fondo requiere una gran ingeniería de la experiencia de compra del cliente, ¿no? Yo creo que el retail, ¿sí? Llevarlo al supermercado, tienda de conveniencia, tienda, la que sea. Claro. Se concentra mucho en la experiencia de compra del cliente. Ahora, cuando querés llevar eso a la tecnología, no todos te pueden dar la misma calidad de solución, ¿no? Y yo creo que ese es el punto en donde nosotros nos hacemos fuertes. Las soluciones tecnológicas que vendemos, ¿sí? Están diseñadas para darle una buena experiencia de compra al cliente. Entonces, evitas todos esos problemas, claro. ¿no? Me gusta que si quizás lo hago el refraseo y lo planteo de otra manera, o bien recojo lo que me decías, es que quizás esa capacidad de adaptación, digamos, se recoge quizás con muchísima más fuerza en el hecho de que ustedes no venden un producto para X cantidad de clientes, sino que ustedes lo que hacen es que lo adaptan. Y en esa adaptación, al entender en el fondo cuál es el ciclo de vida de la venta del cliente, quizás busca como obsesión que la experiencia sea ágil. ¿Es hoy día, definirías que es hoy día una obsesión de Permaquim entender el ciclo de venta de un cliente? Totalmente. Hoy es fundamental. Ese es un gran diferenciador. Es fundamental. Y yo creo que la pregunta que nos hacemos con clientes es ¿a dónde querés llegar? Bueno, yo te ayudo a llegar ahí, ¿sí? Porque mi tecnología es escalable, mi tecnología es un ecosistema y yo no te voy a poner la solución, enchufarla a la pared y me voy a ir. Yo te voy a acompañar a llegar ahí. ¿En tu postventa tienes medición de ese scoring del cliente, un NPS, distintos? Sí, digamos? Bueno, nosotros, por ejemplo, en lo que es kioscos de autoatención, vendemos el mayor uptime del mercado, ¿sí? Lo que significa eso es que la operatividad del kiosco, ¿sí? Es la mayor a nivel global. Imagínate. Sí, que eso es un número interesante porque a veces los clientes se ponen a evaluar proveedores y vos tenés que evaluar lo que te va a durar la máquina, porque un minuto que la tengas apagada, estás perdiendo ventas. Obviamente, obviamente. Y bueno, y la fuerza en postventa, que decías tú también que es importantísimo en que la venta no se puede agotar en vender la máquina, digamos. Exacto, eso es fundamental. Efectivamente. Es fundamental y es difícil, ¿no? Porque todos los días tenés que seguir aprendiendo y cada vez los clientes necesitan un mejor tiempo de atención. Y llegar a ese nivel es difícil y como te decía antes, hay que mantenerlo todos los días. Claro. Todos los días. Un día que fallas en el servicio es un cliente descontento. Entonces, nosotros intentamos estar más allá de eso. Exactamente. Me gusta también cómo quizás plantearlo como desde también la democratización de la tecnología asociado, digamos, al dinero
en un país como Chile, que como decíamos al inicio, ha sido pionero en el uso de tarjetas bancarias y demás, fuera del dinero giral, Sí. si lo queremos llamar de alguna manera. Me gusta que esta segunda vuelta de tuerca significa, ok, llevémoslo no solamente al retail gigante, sino que también al kiosco de conveniencia. Es que yo creo que es lo que se viene, ¿no? La tecnología cada vez es más capilar, ¿no? Y llega a todos los rincones. Por ahí más rápido, más lento, pero hoy está en todos lados. Claro. Y es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? Es así. ¿Cómo dirías que podríamos decir, cuál sería el incentivo en el fondo para ese pequeño comerciante, un kiosco de conveniencia? ¿Por qué debería o qué tiene hoy día Permaquim que ofrecerle? ¿Por qué debería acercarse a Permaquim? ¿Un pequeño comerciante? Un pequeño. Yo creo que atención al cliente, depende obviamente qué tipo de comerciante, ¿no? Pero yo creo que la atención al cliente es fundamental, tener una buena experiencia de compra, llegar, estar contento. Si vas a hablar con una máquina, que la máquina te responda bien, que la máquina te venda, ¿no? Si sos el dueño del comercio, que te pueda ofrecer más cosas, que sea personalizable. Yo creo que eso es súper importante porque que te reconozca a vos o a vos es distinto. Claro. Que haya cierta, lo que se llama loyalty, ¿no? Que cuando vos comprás y tenés un tipo de consumo, ya la máquina sabe con quién está hablando, ¿no? Claro. Y te va a ofrecer ofertas personalizadas. Y en términos de precio, ¿consideras que son hoy día, ya te pregunté qué los diferenciaba de los competidores, ¿dirías que el precio es un diferenciador? Yo te diría que en términos de precio estamos súper acordes al mercado. Obviamente nosotros nos diferenciamos por vender la mejor tecnología, ¿no? Sí, No es sin la duda. más barata nunca, pero siempre es la que da mejor resultado en el ROI. Claro, Entonces, sí. depende cómo lo mires. Si lo mirás por un número o si lo mirás por una inversión en tiempo. Claro, efectivamente. Sí, yo me refería por precio, no a la carnicería del precio necesariamente más barato, Sí. sino que quizás el más conveniente. Hace poco conversaba con una empresa que es corredor de seguros y le preguntaba como, ¿tú dirías que tú tienes, que puedes llegar al precio más conveniente? Y me decía, sí, es que el más conveniente al final del día termina siendo aquel que pagas por la cobertura adecuada. Exacto, por eso te pregunto, ¿qué es caro? Claro. ¿Qué es caro? ¿Es caro que la máquina o es caro que tu negocio no opere un día entero? Efectivamente. Entonces, depende cómo mires el precio, el caro, la inversión. Buenísimo. ¿Por qué debería conocerte alguien que hoy día no te conoce? Yo creo que Permaquim es una empresa bastante única en lo que hace. Hoy estamos en el día a día de 65 millones de personas en Argentina, en Chile y en Uruguay. Somos fabricantes de papel moneda y estamos queriendo llevar hoy en día, con toda nuestra experiencia y con la experiencia de los fabricantes con los que trabajamos, un modelo de automatización, ¿sí?, aplicado a diferentes industrias. Me encanta. Que me venía acordando ahora de que nosotros en Colabor tenemos como bajada del nombre, Sí. Your Partner in Growth. Y al final del día también me doy cuenta que ustedes están prácticamente en lo mismo desde otra vereda o con otras herramientas. Al final lo que ustedes hacen también para, quizá me adelanto y respondo a la pregunta que te hice, pero me tomo la libertad. ¿Pero por qué te debería conocer a alguien que no te conoce? Yo te diría que porque ofrecen soluciones para crecer. Y aquella persona, en el fondo, que tiene una cafetería, que tiene, en el fondo, un emporio o una gran tienda, una cadena de tiendas, quizás ni siquiera se ha hecho la pregunta, y quizás por ahí está el factor decisivo. Capaz ni siquiera se ha hecho la pregunta de qué tecnologías hoy día lo potenciarían. Y bueno, vale la pena darse una vuelta, totalmente, conocer a Permaquim, y quizás más de una sorpresa se llevan en back office y en front office. Exacto, yo creo que un poco un lema para cerrar es que estamos transformando el futuro con nuestras soluciones, ¿no? Me encanta. Y lo vemos aplicado en el día a día en un montón de clientes, y realmente cuando entras y ves cómo cambia la experiencia de compra, cómo puedes revolucionar un ambiente, cómo puedes transformar el concepto del Customer Experience, a mí por lo menos me vuela la cabeza. Sí, esa experiencia te diría que es la guinda de la torta. Hacer de la compra una experiencia y una experiencia placentera. Yo diría que es lo que todos buscamos, al menos
con la gente que me ha tocado conversar, es lo que todos buscan en el momento de la compra, que sea una experiencia, primero que sea una experiencia y segundo que sea una experiencia positiva. Exacto. Y al final, claro, si a esto lo podemos hacer de una manera estandarizada, que eso te lo permite la tecnología, te diría que es como para cerrar el boliche. Sí, y eso parado en zapatos del cliente, ¿no? Porque Claro. para el comercio, el supermercado, lo que sea, es estandarización, aumento en la eficiencia operativa, entre un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, Exacto. es un win-win. Me encanta. Y estandarizar el proceso. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Sabemos que eres una persona súper ocupada. Y nada, nos encanta haber podido compartir contigo, hablar un poco de estrategia abierta, sin pelos en la lengua, y también conocer desde las dudas que tienen hoy día hasta las certezas, que evidentemente son muchas más. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, feliz de estar acá y ojalá podamos hacer esto en 5 años, a ver qué pasó. Exactamente. Me encantaría. Totalmente. Buenísimo. Bueno, y tenemos un regalito. Prende, tenemos el auspicio de café de especialidad. Y en esta ocasión te traemos un regalito a ti también para que lo disfrutes. Qué grande. Para hacerte un rico capo en la mañana. Me con encanta. leche fumada Me y encanta. partir bien el día. Me encanta. Prende tus ideas. Muchas gracias. Buenísimo.